Hola, soy Lina García, concejal de Medellín, y estamos hoy en nuestro podcast con un gran invitado, Mauricio Flores, un gran amigo. Hoy nos viene a contar su historia. Él es una víctima de Continental Towers, muy recordado por todos los ciudadanos porque hace pocos meses, en el mes de diciembre, se dio la implosión de este edificio que tenía fallas estructurales desde hace muchísimos años y no se había logrado. Esto que digo yo es una victoria, Mauricio, que el recurso o el dinero público se invirtiera en una calamidad pública que se ve pues obviamente reflejada detrás del sueño de vivienda propia de muchos medellinenses, que no solo en Continental Towers, sino en Space, en Atavanza y en otras construcciones de la ciudad de Medellín, pues vienen presentándose desafortunadamente inconvenientes de estafas inmobiliarias de edificaciones enfermas. Un saludo, Mauricio, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá, y cuéntales a los ciudadanos quién es Mauricio. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Lina, pues Mauricio Flores es un ingeniero electrónico. Yo era propietario del apartamento 511, efectivamente, como lo mencionas, pues en el demolido edificio Continental Towers. Y pues a la fecha, que todavía está muy fresco en nuestro caso porque la demolición, como lo comentaste, es reciente, estamos como el ave fénix, intentando pues recuperarnos y salir desde las cenizas. Mauricio, ¿para ti qué significa la frase sueño de vivienda propia? A ver, el sueño de vivienda propia para mí es un derecho al que debemos tener todos no solo los colombianos, sino todos los seres humanos. O sea, el sueño de vivienda es, digamos, la concreción de el plan de vida de una persona, es el fruto, la recopilación de muchos años de trabajo, es sinónimo de hogar, de familia, es la piedra angular donde una persona planea de ahí proyectarse. Llegar a esa piedra angular toma muchos años y la idea es de ahí proyectarse muchos años hacia adelante. Entonces, pues desafortunadamente esta catástrofe que nos pasó a nosotros, pues truncó ese sueño y nos hizo devolver muchísimos años en nuestro plan de vida. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la frase Continental Towers? No, le genera unos sentimientos encontrados. Primero que todo, pues porque como te acabo de mencionar, es un hecho que allá se nos truncó pues nuestro sueño de vivienda, ¿cierto? O sea, Continental Towers para mí era, digamos, el lugar que con mucho sacrificio logré adquirir, pero al mismo tiempo también era el lugar donde me gustaba vivir, ese sector de la ciudad que por ser un poco más alto que, digamos, que el promedio de altura de la ciudad, tenía un pequeño microclima un poquito más fresco, era la vista espectacular sobre la avenida de Las Palmas casi hasta San Diego. Significaba muchas cosas, fue mi primera propiedad, o sea, para mí significaba muchísimas cosas Continental Towers. Desafortunadamente pues se fue a cenizas, hoy en día no existe. Cuéntanos cómo se dieron ustedes cuenta, cómo se percataron que el edificio tenía fallas estructurales. Bueno, mira, el edificio, desde el mismo momento en que lo empezamos a habitar, desde que nos entregaron los apartamentos, empezó a denotar patologías estructurales, o sea, grietas, puertas colgadas, ruido o desajuste, por ejemplo, en las puertas de los ascensores. Desde luego los constructores pues se aprovechan de la ignorancia del ciudadano promedio y todo se lo achacan a los asentamientos, ¿cierto? Todo es culpa de los asentamientos, pero ya cuando explotó pues la situación de nuestro vecino Space, pues ya las alarmas se prendieron, ya fue, es decir, lo que al principio eran las voces de inconformidad de los vecinos con esas grietas, con esos problemas que eran pues capoteados por el constructor con el famoso tema de
asentamientos ya cuando se cayó el edificio vecino, que Space no solo era de la misma constructora, era del mismo diseñador estructural y en términos generales tenía elementos estructurales muy parecidos porque los ascensores estaban ubicados fuera de la torre, o sea, eran diseños arquitectónicos pues con cierta similaridad, pues detonó todas las alarmas y ya los vecinos decidieron no comerle más cuento a sus constructores y ahí fue que decidimos buscar asesoría pues de ingenieros externos que desafortunadamente comprobaron que el edificio estaba pésimamente mal calculado y también con una serie de errores constructivos que se fueron evidenciando con el tiempo. ¿En qué año desalojaron ustedes Continental Towers? El 30 de octubre del 2013, a nosotros nos desalojaron 13 días después de que cayó la Torre 6 de Space. Eso fue... Sí, casi simultáneo. Casi simultáneo. ¿Para dónde te fuiste a vivir? ¿Qué sucedió? Porque lo decías, es mi primera propiedad, fue tu primera inversión, tu primer esfuerzo. ¿Para dónde se fue Mauricio después de que lo evacuaron? En ese preciso momento, pues la constructora nos ubicó en un hotel. Nosotros estuvimos cerca de unos 3 meses viviendo pues en diferentes hoteles de la ciudad. Pero ya después pues cada quien le tocaba coger rumbo para donde pudiera, ¿cierto? Hubo algunas personas pues que seguramente se autoalbergaron con familiares y nosotros en ese momento con mi prometida, hoy en día mi esposa, pues decidimos tomar un apartamento en arriendo donde vivimos hasta el año antepasado. Estuvimos prácticamente 7 años viviendo en ese apartamento. Pagando arriendo. Pagando arriendo. Terminaron ese sueño de vivienda propia a pagar un arriendo más las demás cargas que se les generan. ¿Qué otras cargas se les generaron a ustedes aparte de ese arriendo? Pues mira, lo primero es que todo el mundo tiene que tener claro de que las entidades del sistema financiero pues todas manejaron la situación de una manera muy diferente, ¿cierto? Algunas fueron muy condescendientes o más bien solidarias con las víctimas del problema, entonces algunas congelaron esos créditos hipotecarios, ¿cierto? Otras, desafortunadamente como la mía, lo reactivó a los 18 meses. El argumento básicamente es que yo a usted le presté plata, yo no le dije dónde comprar, entonces usted a mí me devuelve plata, eso no es problema mío. Y pues desde luego entonces nos tocó seguir pagando el crédito hipotecario, el predial se seguía generando, la valorización se seguía generando y además de esto súmale que entonces pues ante esta situación pues inédita en Colombia nos tocó salir a conseguir abogados, dictámenes, ingenieros, primero todos esos ingenieros para que revisaran ese edificio y demostraran que el edificio estaba mal hecho, ¿cierto? Nosotros fuimos los que demostramos que el edificio estaba mal hecho y por eso nos evacuaron. Después contraté abogados, nosotros interpusimos una demanda de grupo ante el contencioso administrativo, más o menos como a los 18 meses de estar evacuados, o sea, más o menos como a mediados del 2015. Estamos en el 2023. O sea, llevamos prácticamente 8 años y esa demanda ni siquiera ha habido un fallo en primera instancia. Hasta donde yo tengo conocimiento, ni siquiera han terminado la etapa de pruebas y escuchar testigos y declaraciones. Entonces, pagar abogados, cada rato es que el juzgado solicita, por ejemplo, cosas inéditas, pues que uno no se explica. De los últimos dineros que nos tocó hacer vaca ante los copropietarios era porque nos tocó pagar un evaluador, ¿cierto? Para que le demostrara al juzgado que esos apartamentos, cada uno, ya no valían lo que el constructor pretendía que valieran como si estuvieran habitables y sin ningún problema. O sea, me explico, un apartamento en Continental Towers, pues si ese fuera un edificio que no tuviera ningún problema estructural y estuviera en el mercado, pues mínimo, valdría hoy en día 400 millones de pesos. Entonces resulta ser que la liquidación de la constructora, pues los apartamentos los estaban tasando como si valieran 400 millones de pesos. Cuando nos tocó a nosotros pagar un evaluador, un perito, que primero que todo le explicara al juez
que una propiedad que no se puede usar, no se puede vender, no se puede habitar, no se puede arrendar, no vale absolutamente nada. O sea, que eso era un embuste que querían meter con ese valor irreal de esa propiedad, pues prácticamente para decir que nosotros, que no haya ninguna deuda con nosotros, o sea, que nosotros íbamos a recuperar la propiedad como si nada hubiera pasado. Claro, eso solamente, y por eso todo nos ha tocado a nosotros demostrarlo, todo. Creo que llevamos 5 peritos, ahora finalmente que el edificio pues fue demolido, resulta ser que para instrumentos públicos los apartamentos todavía existen, o sea, ellos no existen físicos, pero jurídicamente existen. Entonces, si nosotros no cargamos con el trabajo de hacer la disolución de la propiedad horizontal, si nosotros no cargamos con el trabajo de todo el procedimiento, pues el municipio nos sigue cobrando predial como si tuviéramos apartamentos, valorización y ahora nos toca disolver la propiedad horizontal, lo cual generó otros nuevos abogados, honorarios de abogados, porque pues eso es un trámite que creo que se ha hecho tan contadas pocas veces en Colombia que la ley tiene un montón de vacíos, o sea, no está claro ni siquiera cómo se disuelve una propiedad horizontal en una situación como la nuestra, que fue por una orden administrativa. La demolición la tuvo que realizar el DAGRED porque amenazaba pues ya a los vecinos. Te pregunto porque a mí me generó, la verdad, se me salían las lágrimas el día de la explosión, también como sentimientos encontrados. Como que qué alegría, porque también sentía que era una cruz para ustedes cargar con la implosión que costaba alrededor de 6.000 millones de pesos, y de donde, si ya nos estás contando que les ha tocado sufragar arriendo, predial, valorización, gastos de abogados, pues no era ni viable decir que los propietarios, las víctimas, iban a cubrir el dinero de la demolición, los 5 o 6.000 millones de pesos que costó. ¿Qué se te pasó por la mente ese día de la implosión? A mí, de verdad, se me salían las lágrimas y era como entre tristeza y felicidad. Yo no sé cómo describir eso. Sí, ese día fue un tema de sentimientos encontrados porque, pues claro que a uno le daba tristeza de ver en lo que quedó el sueño de vivienda, ¿cierto? Pero nos generaba tranquilidad porque se mitigó o se eliminó el riesgo de que la torre de Continental Towers, mal construida, cayera sobre el edificio vecino, que era un edificio habitado. De hecho, nosotros, otro abogado que me faltó comentarte pues en la cuenta de gastos, es que nos tocó defendernos ante la inspección de policía. Nos tocó contratar una abogada para defendernos de las querellas que en la inspección de policía interpusieron precisamente los edificios vecinos. O sea, nosotros, es muy fácil entender, ponerse en los zapatos del vecino y entender pues que a quién le va a gustar tener un vecino como era Continental Towers, o sea, una ruina con el riesgo de caerse encima. Entonces, en medio de todo, yo entiendo por qué ellos pues presionaron a la administración y a la inspección y todo, pues para que en teoría tomara medidas. Lo que ellos, el perjuicio que nos causaron era que la administración y la inspección quería que fuéramos nosotros las víctimas los que ejecutáramos las obras de mitigación. O sea, la inspección nos pidió que nosotros hiciéramos cerramiento del lote, que tuviéramos vigilancia 24 horas, que pusiéramos monitoreo estructural, y muchos decían que nosotros éramos los que teníamos, que como estábamos afectando la seguridad del sector, el precio de venta del sector, que entonces nosotros éramos los que teníamos que asumir esa demolición. Nunca en la vida hubiéramos logrado reunir el dinero suficiente para hacer esa demolición. O sea, esa cifra estaba totalmente fuera del alcance. No solo perdimos nuestro patrimonio, nos toca pagar arriendo, incluso lo aclaro. Mencioné que hace 2 años entregué el apartamento al que me pasé a vivir. Hoy en día vivo en otro, pero también en arriendo. Yo no he logrado resolver mi situación de vivienda familiar todavía, ¿cierto? En esa época mi familia era mi esposa. Hoy en día yo tengo 2 niños pequeños y pues estoy en ese dilema. En teoría,
en mi planeación se supone que uno tenía que tener una vivienda propia y pagada antes de que los niños llegaran a la edad de las universidades, que es un gasto alto pues que tiene que ser uno intentar hacer por la educación de los niños. A mí desafortunadamente se me va a llegar el momento donde ellos entran a la universidad sin tener casa propia, entonces era pagar universidades y al mismo tiempo pagar arriendo. Ojalá Dios proveerá. Dios proveerá. Tenemos que buscar una luz de esperanza, no es fácil, pero, y lo digo por lo que hemos venido haciendo con el acuerdo 31, por lo menos logramos la exención de impuesto predial para que ustedes no siguieran con esa carga y que la idea es que lo prorroguemos, pero la pregunta, ¿tú sigues pagándole a la entidad financiera el crédito hipotecario? Mira, Lina, con la entidad financiera con la que yo tomé mi crédito, es una entidad que no es, llamémoslo así, pues fuerte en la ciudad de Antioquia, o sea, no tiene muchos clientes como tienen otras entidades bancarias pues que juegan de local. Y con ellos a mí me pasó una situación. Mi crédito está activo. Desafortunadamente, ya un tema personal, en la pandemia, hace ya 2 años y medio, digamos, en la empresa donde yo trabajo y de la que provienen pues prácticamente mis ingresos familiares, porque mi esposa y yo trabajábamos en la misma empresa en su momento, esa empresa tuvo que entrar a proceso de reorganización empresarial. Entonces mi esposa salió, pero yo accedí a una reducción significativa de lo que era mi salario para colaborarle a la empresa y que no se tuviera que ir a la liquidación. Entonces, por esa situación, yo, Mauricio Flores, tampoco pude seguir pagando mi crédito hipotecario. Entonces, el crédito, al contrario, muy seguramente, en este momento el banco ya tiene abierto un proceso de cobro jurídico y seguramente hasta, ya no me lo pueden embargar, no existe, pero seguramente me querrán hasta rematar mi pedazo de lote. O sea, por lo menos a mí con mi banco, incluso yo he intentado hacer varios acercamientos, como ya lo hicieron otros propietarios con sus entidades financieras y decirle, mire, este es un problema no buscado. Es claro que nosotros como compradores de buena fe salimos engañados, estafados, nos vendieron una casa en el aire y hoy en día todo lo que invertimos ahí se perdió. Usted como entidad financiera, pues por obvias razones, es claro que no tiene la culpa porque pues uno es donde yo elegí dónde comprar, pero intentemos llegar a una conciliación, es decir, esto es inédito, nos interesa es pasar la página, cerrar este capítulo, volver a rehacer nuestra vida, al menos déjeme hacerle una propuesta para terminar anticipadamente ese crédito y ese proceso de cobro judicial. Obviamente no es lo que el banco aspiraría a recibir pues si tuviera ese proceso sobre alguien de un edificio comercializable. Es que si el cobro jurídico tiene hipoteca sobre un bien comercializable, pues el bien se vende, se le paga la deuda al banco y si queda algo me queda a mí. Pero en mi caso, si ellos lo rematan, ni siquiera lo que producto de la venta del lote va a alcanzar ni para pagar el 15% de lo que valía mi propiedad. Entonces, por ejemplo, ahí hay que hacer una diferenciación con el caso de Space. A nadie, absolutamente a nadie en Continental Towers hemos recibido un solo centavo. Ellos, digamos, en Space hubo varios caminos, que los que demandaron, los que no demandaron, los que conciliaron, los que lo uno, lo otro, los que después hicieron un acuerdo, un arreglo, a algunos les pagaron una parte, a los otros les incumplieron, pero es que a nosotros ni siquiera nos han ofrecido un solo centavo. Nos hicieron hace digamos, poco tiempo un ofrecimiento que fue rechazado por la comunidad porque no permitía ni recuperar ni la mitad de lo que habíamos perdido. Y a cambio nos estaban pidiendo que desistiéramos de todos los procesos judiciales que tenemos en contra. Entonces, claro, al contrario, lo que parecía era que querían sacar muy barato el proceso judicial que esperamos algún día salga a favor nuestro, ¿cierto? De acuerdo. Te pregunto, y para que contextualicemos a quienes nos están escuchando, el edificio tuvo unas fallas estructurales, pero después el inconveniente que tenían era el saqueo y el desmantelamiento del edificio, personas inescrupulosas
creo que se llevaban los materiales, incluso creo que, no sé si me contabas tú, otra víctima, que lograron encontrar adobes de ese edificio en construcciones en San Antonio de Prado. Entonces ustedes finalmente los terminaron revictimizando con esa situación, donde también hay que decirlo, o sea, el Estado en cierto sentido los dejó desprotegidos porque decían que era un tema de privados, paga usted la vigilancia, y si esa situación no se hubiera dado, pues posiblemente el edificio seguiría ahí. Exactamente, sí. Cuando nosotros nos evacuaron, la tenencia del edificio se la entregaron a la constructora, ¿cierto? Entonces ellos tenían el edificio en ese momento, pues tenía su problema estructural, pero era un edificio en perfectas condiciones, ¿cierto? La constructora desde el mismo momento se le dio la intención de entrar a proceso de reorganización y posteriormente a liquidación, y pues como ya no tenía patrimonio para responder, el liquidador no tomó el menor correctivo por cuidar la seguridad de ese edificio. Allá hubo un vigilante que lo compartían con el edificio vecino de Asensi, y el hombre pues era un adorno, o sea, permitía el ingreso de todas las personas inescrupulosas, como tú dices. Alguien en estos días me comentaba que incluso es que realmente había una banda que su objetivo era desmantelar la edificación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Continental estuvo en pie 8 años. ¿Por qué? Porque estaba mal construido, pero en el momento en que nos evacúan, al edificio se liberó de las cargas vivas. Las cargas vivas son lo que pesan las personas, lo que pesan los muebles de las personas, lo que pesan las camas, lo que pesan los automóviles que tenemos las personas. Entonces, cuando todo ese peso se le retiró al edificio, porque estamos evacuados, pues el edificio o la estructura mal hecha solo tenía que soportar su carga muerta, que es su carga vacía. Obviamente, entonces el edificio como que tomó un respirito. La estructura tomó un respirito, estaba mal calculada, pero si me quitas la mitad del peso que había adentro, pues digamos, chueca o coja, estaba ahí parada, solo al vaivén de que se cayera con un terremoto. La administración municipal decía, yo no lo puedo tumbar porque es que el edificio realmente no amenaza caerse. Mientras que esté vacío, va a estar parado ahí como un elefante blanco, pero no va a amenazar caerse. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando entraron esas personas, amigos de lo ajeno, empezaron a saquear, todo se lo robaron en el edificio, o sea, toda la obra blanca se la robaron, lámparas, cableado, contadores de agua, tubería, las baldosas. Yo no entiendo, si uno levanta una baldosa, todas se rajan, pero levantaron la baldosa, sanitarios, cocinas, gabinetes, closet, es decir, los edificios, los apartamentos quedaron otra vez en obra negra, todos los sustrajeron. Cuando ya no había nada que robarse, empezaron a robarse los adobes, como tú dices. ¿Por qué? Porque Continental tenía partes donde era la construcción en un método que le llaman dovelas. Dovelas es un bloque de concreto y adentro tiene varilla de hierro. Entonces se robaron el bloque y se robaban el hierro. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el disparador que causó la implosión? Las rampas de los parqueaderos son pues como una especie de caracol, no tenían columnas, estaban totalmente apoyadas en dovelas, o sea, bloque y hierro. Como los amigos de los ajenos les retiraron todo el bloque que cubría el caracol así en la forma circular, la rampa inmediatamente se inclinó. Y precisamente tan de malas, al inclinarse, estaba exactamente apuntándole al edificio vecino. Entonces, no cayó la rampa porque estaba amarrada en la estructura, pero si no intervenían, en cualquier momento colapsaba esa rampa y el jalón a la estructura podía hacer que la torre se viniera encima. De hecho, en la reunión donde la empresa contratista que hizo la implosión le entregó el terreno o terminó el contrato, pues el terreno al municipio, ellos mismos mencionaron que 3 días antes de la implosión, el edificio se movió al punto que ellos pensaron que estuvo a punto de caer. O sea, mejor dicho, gracias a Dios, todos los eventos se dieron y el edificio aguantó a que lo tumbaran y no se cayó por su propio peso. Sí, porque estaríamos en una tragedia. Una tragedia. Imagínate, no solo hablando,
porque en medio de la situación de la calamidad pública, el DAGRET también tomó cartas en asuntos y evacuó el edificio vecino. Entonces, pues digamos, si se hubiera caído en el proceso antes de que Atila lo tumbara, pues imagínate nada más el problema financiero para nosotros de la responsabilidad civil extracontractual, de que una propiedad nuestra tumbe la propiedad del vecino, ¿cierto? Nosotros no tenemos seguros, los seguros fueron los primeros que se bajaron de este bus. Yo recuerdo que cuando Space se cayó, a nosotros a los 8 días nos citaron a una reunión las compañías de seguros. Y nos entregaron una carta donde decía que todo seguro es un contrato bilateral, puede terminarlo cualquiera de las dos partes, así como uno, como titular, puede decirle a la compañía de seguro, ¿sabe qué? Yo en 30 días termino mi seguro con usted porque me voy a buscar otra, pues yo como compañía de seguros también le puedo decir a usted, en 30 días no lo aseguro más. A nosotros, todas las compañías de seguros, la de las zonas sociales, la de los bienes privados, se bajaron del bus. Entonces, eso hubiera sido una tragedia. Y si el DAGRET ni siquiera hubiera tomado cartas en el asunto, imagínate la tragedia de que este edificio cayera sobre el otro, habitado, hubiera habido muertos, cantidades es una tragedia total. Gracias a Dios las cosas se dieron como fue. Mauricio, y la verdad es que yo creo que la ansiedad, el estrés, ustedes lo han venido padeciendo de manera como progresiva. ¿A qué me refiero con eso? Primero fue la evacuación. Váyase a mirar para dónde va a vivir. En ese momento tu esposa era tu prometida. Te debe querer bastante, porque uno conoce a la gente que lo quiere cuando está en las dificultades. Sí. Entonces, la evacuación, luego irse a pagar arriendo. Ahora, la impresión del lote les toca pagar 6.000 millones de pesos. Gracias a eso se dio la declaratoria de calamidad pública y se hizo la demolición controlada del edificio. Pero ahora, entonces, ese estrés de ahorita, que si les toca pagar vigilancia, que les toca hacer, o sea, todo va como encadenado y todo va siendo una angustia. ¿Qué sentía Mauricio, cómo lo afectó emocionalmente, profesionalmente, familiarmente, toda esta situación del continente ahora? Mira, es que no es que nos afectó en pasado, nos sigue afectando. O sea, nosotros somos víctimas en este problema y todavía no vemos por dónde está la luz al final del túnel. O sea, seguimos hundidos en el atolladero, la implosión nos permitió pues sacar la cabeza del barro, pero es decir, esta situación para nosotros está lejos de terminar. Gracias a Dios, como tú lo mencionas, mi prometida de la época, hoy en día mi esposa, pues es decir, todavía estamos juntos, tenemos una familia hermosa, ya después de la situación de Continental, pues tenemos 2 hermosos niños, pero no es el caso de todos los vecinos. Este problema le acarreó a muchos vecinos divorcios, algunos, pues tú sabes que eso no es posible científicamente probarlo, pero algunos le acarrean a esta situación enfermedades graves, cánceres y cosas por el estilo, porque es que vivimos en una zozobra total. Incluso aclaro un tema que me parece que es muy importante que quede claro, es un hecho, la calamidad pública es una herramienta en nuestra legislación para que el mandatario de turno pueda tomar unos recursos del municipio y usarlos pues para esta situación de emergencia que había en un terreno privado, pero eso no significa que nos regalaron ese dinero, es que la gente piensa que es que no, ya lo pagó la alcaldía, entonces al contrario, a eso les quedó un lotis que pulpito para vender y ni siquiera tuvieron que pagar la demolición, no, un momentico. El municipio con su equipo jurídico tiene que ver ese dinero, cómo lo recuperan. Todos aspiramos que encuentre cómo recuperarlo a través de los culpables de este problema, y esperamos que no terminemos siendo nosotros las víctimas, otra vez revictimizados, los que terminemos pagando el plato roto, pero claramente los que tenemos una escritura de ese terreno somos nosotros. Los constructores ya no tienen nada de escritura en nuestro terreno, o sea, Dios quiera que no, pero somos el eslabón más débil de la cadena, somos nosotros. Esperamos que no vayan a intentárselo cobrar al eslabón más débil de la cadena, porque seríamos revictimizados como hemos sido con todos. O sea, no sabemos, a ver, claramente es un lote, el terreno no tuvo la culpa. Eso ya quedó establecido pues, por todos los ingenieros que han revisado eso. Sin embargo, no significa que sea una cosa fácil de vender. O sea,
es un sector que la gente le carga cierto estigma, a la gente le da temor, y es que te lo pregunto, si ahí pusieran mañana una valla de nuevo proyecto, ¿tú comprarías ahí o comprarías con reservas? Sería, pues yo mismo sería... O sea, Asensi, que también están... Claro, sigue teniendo el otro vecino en la misma situación llamémoslo, de ruina, como está Asensi, y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Yo me pongo los zapatos de todos y intento comprender el punto de vista de todos. Por ejemplo, la semana pasada los vecinos del otro edificio todavía nos acusaban que es que entonces ahora cómo vamos a garantizar que a nuestro lote no se metan a hacer grafitis. Pues es que porque los grafitis les van a afear el sector. Pues ya, déjenosla de montar. O sea, ya al menos nuestro terreno no les causa riesgo. Mauricio, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren cumplir ese sueño de su primera vivienda? Ay, Dios mío, Lina. Esa es una pregunta muy difícil de resolver porque claramente para el ciudadano a pie no tiene los conocimientos necesarios para escarbar y validar el cumplimiento de las normas. Además, para mí es claro de que esto pasó primero por corrupción, porque ahí estamos pintados los colombianos, o sea, la corrupción en el sector, uno siempre escucha en los noticieros la corrupción del sector público, pero es porque es lo que los periodistas investigan y lo que sale a la luz y lo que los jueces investigan, pero la corrupción en el sector privado es todavía peor, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Un constructor solicita una licencia, las curadurías son como una rueda suelta, o sea, sí las eligen los gobernantes, pero supuestamente ellos son autónomos en sus decisiones, o eso supuestamente es que dice la Constitución, y no hay cero vigilancia para ellos. Entonces el municipio cobra por una licencia, el curador cobra por una licencia, y supuestamente ellos es que no tienen la capacidad técnica de revisar que todos los planos y todos los índices estructurales que les entregan cumplan con la norma. Y además, eso es solo una revisión documental, ni se diga que la ley debería contemplar también una revisión física, o sea, cuando están construyendo el edificio, ir a alguien de la curaduría del municipio a ver que lo que estén construyendo coincida, al menos con lo que licenciaron. Entonces, la ley está llena de vacíos. Mejor dicho, yo personalmente creo que comprar, o sea, desde luego que hay constructoras serias, y esto no se puede generalizar, pero desafortunadamente como los seres humanos no tenemos rayos X y no somos capaces de ver dentro de las paredes, yo siento que comprar una propiedad es de todas maneras una lotería, porque uno no sabe lo que hay en esas paredes, uno no sabe si el constructor sí puso el hierro que decía los planos, nadie lo revisa, supuestamente nadie tiene la obligación de revisar, o sea, todos se echan la pelota, no sé qué, pero claramente en la Constitución dice que cada municipio es responsable por las construcciones que se hagan en su territorio. Entonces, ellos tienen que velar porque cuando una persona en cualquier barrio echa una plancha, ahí se aparece la curaduría, que es construcción ilegal, que venga que hay que demolerlo, que no sé qué. En nuestro caso, Lina, todo lo compramos legal, era una constructora legal, tenía licencias legales, los profesionales tenían sus tarjetas profesionales, o sea, comprarle a alguien legal no te exime de que te puedan tumbar como nos tumbaron a nosotros. ¿Qué podría yo decirte? ¿Qué podría yo aconsejarle a un comprador? Pues que se asesore, que haga las preguntas incómodas, que en la sala de ventas le dicen, me hace el favor y me entrega un juego de copias de los planos, y yo voy y se los hago revisar. Así cualquiera tiene un amigo que tiene un amigo conocido que es ingeniero civil, oíste, decime al menos si esto es seguro. Pregunten otras obras que esa misma constructora ya ha entregado. Vaya a esas, búsquese un copropietario en esos otros edificios y pregúntele si les han cumplido, si el edificio ha tenido problemas o si les han sacado pues el cuerpo con cualquier situación, porque la realidad, la parte documental o tener una licencia no garantiza absolutamente nada, o lo único es el famoso seguro de la ley Space. Ese seguro
que el Congreso, nuestros queridos congresistas, pues le sacaron el cuerpo a aprobar esa ley tantos años. Lo que busca es que si les pasa la situación nuestra, no tengan que desgastarse en pelear ni con jueces, ni con municipios, ni con constructores, ni con curadores. Es que lo que a nosotros nos ha tocado pelear y batallar ha sido inédito para alguien que lo único que quería era comprar un apartamento, ¿cierto? O sea, nos tocó pelear hasta con el ministro de Vivienda, con curadores, jueces, tribunales, constructores, todo el mundo que quiere es al contrario, utilizar la aplanadora del Estado en contra nuestra, como si nosotros fuéramos los culpables de este problema, cuando realmente nosotros solo somos las víctimas, compradores de una fe que nos tumbaron. Entonces, que se asesoren, porque realmente yo, si fuese a comprar una propiedad, difícil que sería que compre una propiedad en un edificio nuevo recién construido, o una propiedad antigua que solamente por su antigüedad ya haya demostrado que no le aparecieron grietas y que no se cayó, o una vivienda de baja altura donde yo pueda ver cómo la construyeron y que yo mismo sea el que tenga que comprar los bultos de cemento y el hierro para saber que adentro tiene el hierro. Mire un dato para concluir. La empresa que hizo la demolición dio un dato, pues, es decir, es grotesco. Dijo que por metro, o sea, ellos demolieron y ellos mandaron todo el escombro pues al botadero, pero el hierro lo salvan y lo reciclan. Que en Continental Towers encontraron 10 kilos de hierro por metro cuadrado de concreto, cuando la norma dice que debe ser el doble. Ahí está la falla. O sea, estábamos en un castillo de naipes o de palillos chinos. O sea, aquí es claro que el calculista, un tipo, es que es un delincuente, porque ya no es ni siquiera, o sea, él torció las leyes de la física a supuestamente inventarse un modelo de cálculo estructural que solo él lo tenía, hasta patentado lo tenía el conchudo, hasta patentó una manera de hacer edificios mal hecha. En su cabeza torció las leyes de la física para inventarse un modelo que ya de hecho le quitaba todos los factores de seguridad a una construcción. O sea, el edificio estaba en pie y mientras que no hubiera un terremoto, pues ahí iba a estar. Pero si había un terremoto y el terremoto lo tumbaba, él no iba a asumir la culpa que era porque estaba mal calculado. Él hubiera dicho, es que contra la fuerza de la naturaleza nada se puede. Esa iba a ser la disculpa. Esa iba a ser su excusa. Lo que pasa es que nunca pensó que iba a estar tan mal hecho que después se le iba a caer. Y dos, después de que el estructural ya fue ambicioso y calculó mal, llega el constructor todavía a rebajar hierro, a rebajar costos. Entonces, estamos en la calle. Mauricio, muchísimas gracias por desnudarnos tu alma, tu mala experiencia, porque hay que llamar las cosas como son, pero también siento que tienes esa esperanza de cumplir ese sueño de vivienda propia por tus hijos, por el futuro, por ese hogar que relatabas al inicio cuando decías para mí que es la vivienda propia. Y eso pues me deja a mí un reto muy grande como concejala de Medellín, un compromiso muy grande con ustedes, las víctimas de Continental Towers, las víctimas de Space y muchas víctimas de estafas inmobiliarias que hay en la ciudad de Medellín para seguir trabajando. Y pensaba yo acá mentalmente, yo soy autora del Acuerdo 05, que es el que permite que haya concurrencia de subsidios para adquirir la primera vivienda. Antes solo podías tener el de la caja de compensación, o el de Mi Casa Ya, o el de ISVIMED, pero no 2, 3 o 4 subsidios. Nosotros logramos a través de ese Acuerdo 05 en el año 2020 que el subsidio municipal de vivienda en Medellín, que era del año 1997, se modificara. ¿Para qué? Para buscar que las personas tuvieran con sus ingresos un cierre financiero, para que tuvieran que prestar muy poco para una vivienda. Yo ahora decía, aparte del acuerdo que tenemos hoy de extensión de predial y que estamos trabajando por la valorización de ustedes, decía, ¿qué figura inventarnos
donde hay voluntad política se puede, para que personas como ustedes termine el Estado, en el caso del municipio de Medellín, involucrándose no solo con la parte de supervisión, de inspección, de verificación que tiene por sí el municipio, sino cómo se les puede ayudar a las víctimas de las estafas inmobiliarias en los edificios enfermos. Esta es una tarea que me queda pendiente, un propósito de donde también soy clara, no solo yo, una golondrina de verano, pero nos podemos juntar más concejales de Medellín y ojalá el próximo alcalde de la ciudad o alcaldesa tenga puestos los ojos en las víctimas de las estafas inmobiliarias y las edificaciones enfermas. Muchas gracias por acompañarnos y espero que cuando volvamos a abrir estos micrófonos tengas buenas noticias sobre la situación no solo tuya, sino de las otras víctimas de Continental Tower. Muchas gracias. Gracias, Lina. Simplemente reiterarte pues el agradecimiento, porque tú siempre has sido una persona que ha estado pendiente de nosotros, porque siempre has sido nosotros. A ver, hay que ser sensatos y sinceros. Las constructoras o el gremio de la construcción tiene tanto poder económico y también tanto poder político que montan pues congresistas y todo. Y por eso cuando todo esto sucedió es triste ver cómo los gremios de la construcción, que en nuestro país es varios, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, Camacol, ninguno, ni siquiera se pronunció condenando que en Medellín se caiga un edificio. Es triste y vergonzoso para ellos. Entonces tú has sido, ese poder económico de ellos nos ha hecho invisibles. O sea, si no fuera por personas como tú, que ha sido la voz de los que no tenemos voz, quién sabe dónde estaríamos nosotros, por allá enterrados en el último baúl del olvido, y seguramente ya nos hubieran achacado pues a pagar todo de todo lo que hemos pagado y todo lo que no nos ha tocado pagar, diciendo que nosotros somos los culpables de este problema. Entonces, mil y mil gracias. Mauricio, no a ti, y esas palabras me reconfortan. Ha valido la pena este periodo en el Consejo de Medellín y seguiremos con toda decisión buscando apoyarlos. Dios te bendiga. Gracias, lo mismo, amén.